Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Para el devocional de esta semana vamos a meditar en Éxodo capítulo 8, versículo 30. Éxodo 8:30 dice así: Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, orando con seguridad. Hermanos, la historia de Moisés enfrente al hombre más poderoso de su tiempo, humanamente hablando, ¿verdad? Era Faraón. Él tenía control. En ese momento Egipto era el nuevo orden mundial. Lo que decía Egipto se tenía que cumplir. Lo que decía Faraón era ley. Incluso Faraón era tenido como en una especie de divinidad. Pero resulta que aquel que es el dueño de todas las cosas estaba dando indicaciones. Usó a Moisés para dar el mensaje a Faraón de que el pueblo de Israel le pertenecía al Señor y que Dios demandaba que su pueblo fuera hiciera como él estaba indicando. Hay un juego terrible en la mente de Faraón, queriendo, entendiendo, teniendo temor. Lo interesante, hermanos, y si podemos pensar en el papel de Moisés, aún en el papel de Aarón, hermanos, teniendo que enfrentar a Faraón, sabiendo que lo que él decidiera, hermanos, iba a ser complicadas las cosas, pero con la seguridad, hermanos, que ellos tenían de que Dios estaba por encima de todo, iban, se presentaban. Y entonces Dios demostró su divinidad en Egipto. Usted lo recordará con las plagas, ¿verdad? Derribando uno a uno los dioses de Egipto y demostrando que no hay nadie como el Señor. Así que lo interesante, hermanos, es que cada que tenían esa audiencia, y Faraón o bien se atemorizaba, o bien se quebrantaba, o bien se asustaba, o se desesperaba, le pedía a Moisés: sí, pídele a Jehová que él intervenga. Y todas las veces, hermanos, vemos que incluso sus hechiceros, los hechiceros de Faraón, intentaron imitar los milagros. Faraón en algún momento se desesperó con respecto a eso, diciendo: sí, los voy a dejar. Vemos y leemos en cada una de las plagas que el corazón de Faraón seguía en la misma situación. Pero Dios había determinado, Dios conocía lo que iba a ocurrir. El corazón de Moisés, el corazón de Faraón, hermanos, seguía confiando en que Dios tenía el control. Aun cuando Faraón intentara burlarse, aun cuando la negativa en la respuesta era obvia, aun, hermanos, cuando la situación era complicada o era contraria al pueblo del Señor, Moisés salía de la presencia de Faraón y dice solamente este versículo, usted lo puede ver a lo largo de las 10 plagas. Moisés salió de la presencia de Faraón, y esta parte es increíble, y oró a Jehová. Cuando recibió la noticia, cuando le dijeron que sí, cuando le dijeron que no, cuando dijeron sí, pídele a Dios, Moisés a donde iba terminaba y lo que hacía era orar a Jehová, orar a Dios, confiar en Dios. ¿Qué significa esto? Por encima de lo que haya dicho Faraón, mi fe está puesta en la palabra de Dios, porque Él tiene la autoridad en su voz. Así que, hermanos, estamos en situaciones complicadas todos, todo el tiempo, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo poderoso. ¿Qué ha pasado en su vida en estos días, en estas semanas, a lo largo de lo que va del año? Déjeme recordarle esto. Moisés salía de hablar con Faraón y oraba a Jehová. Moisés recibía noticias y oraba a Jehová. Así que es una buena recomendación, orando con seguridad. ¿Y sabe por qué? La oración no es magia. La oración es la forma en la que nos comunicamos con Dios. Así que la oración es un regalo de Dios, porque es Dios quien nos escucha. Sigamos orando, sigamos hablando con Dios, sigamos orando con seguridad. Dios nos escucha. Su voluntad se hará, pero Él nos escucha.
Que Dios le bendiga.